Mis muy amados hermanos, soy su hermano en la fe en Cristo y pastor Diego T. Reyes. Bienvenidos a la serie de sermones y devocionales Lo que Dios nos dio. El título del sermón de este momento es Nos dio el ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio para mí compartir con ustedes esta predicación preparada para toda la familia. Primeramente les invito a que escuchen el texto bíblico que se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Escuchen con atención lo que el apóstol Juan dice con respecto a la identidad que los creyentes en Jesucristo tienen de ser hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Palabra del Señor. Amados hermanos, especialmente en los versículos 1 y 2 de esta lectura de la primera epístola de Juan, capítulo 3, el apóstol Juan enfatiza la calidad de hijos de Dios que por nombre y realidad es nuestra presente identidad. Pero en el verso 1, relacionando el amor del Padre con el ser hijos de Dios, dice que el ser llamados hijos de Dios es amor que nos ha dado el Padre. Por eso estos versículos forman parte de esta serie titulada Lo que Dios nos dio. Y de manera específica, lo que Dios nos dio es que seamos llamados hijos de Dios. Basado en estos versículos, lo que entonces voy a predicarles ahora es que los creyentes en Jesucristo seamos llamados hijos de Dios. Es una realidad que tiene diversas implicaciones. ¿Cuáles son algunas de estas diversas implicaciones que tiene la realidad de que los creyentes en Jesucristo seamos llamados hijos de Dios? Permítame compartirles tres de estas implicaciones. La primera implicación que tiene la realidad de que los creyentes en Jesucristo seamos llamados hijos de Dios es que es la evidencia del amor de Dios. El hecho de que el apóstol Juan comience diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, expresa bien claro que la causa de nuestra identidad de ser llamados hijos de Dios es nada menos que el plan y resultado de su puro amor divino y eterno sobre nosotros, sus criaturas humanas, que además nos convertimos en pecadores que solo merecemos la aplicación de su juicio, castigo e ira sobre nuestra vida en cuerpo y alma, y también merecedores de un nombre más feo que el del mismo Satanás. Pero por el amor que quiso tenernos, nos dio un nombre que nos vincula con Él sin que seamos merecedores de ello. No hay otra explicación. Es por su amor que, no mereciendo tal nombre que nos queda realmente grande, ha querido Él que así seamos conocidos y llamados aún por nuestros semejantes. Esto no es otra cosa sino solamente amor para nosotros. Es amor que para poder nosotros el ser llamados hijos de Dios tuvo que costarle la muerte de su Hijo Jesucristo. Ahora solamente nos corresponde vivir agradecidos de su amor por habernos dado el carísimo nombre de hijos de Él. La segunda implicación que tiene la realidad de que los creyentes en Jesucristo seamos llamados hijos de Dios es que es un honorable privilegio. Es claro que es el amor del Padre que ha hecho que seamos llamados hijos de Dios, el cual es una realidad que tiene su origen no en algún mérito o virtud natural que poseamos para ello, pues ante Dios no somos otra cosa sino más que sus criaturas. Pues si fuésemos derivados de la esencia de su propia naturaleza divina, entonces sí seríamos legítimos hijos y seríamos por ello igualmente divinos que Él. Pero la realidad
Solamente somos sus criaturas que estamos tan lejos de ser hijos de su naturaleza por haber sido hechos por sus manos. Pero como Dios quiso desde antes de la creación considerarnos no como sus hijos, sino propiamente sus hijos, con la condición de tan solamente creer en su Hijo, a quien enviaría y que ya lo envió y en quien ya hemos creído, es por eso que nos considera sus hijos, no como sus hijos, sus hijos. Esto sí que es un honorable privilegio para nosotros, el mayor privilegio que un ser humano puede recibir en el presente. La tercera implicación que tiene la realidad de que los creyentes en Jesucristo seamos llamados hijos de Dios es que es el comienzo de algo mayor. Ser llamados hijos de Dios es solamente una cuestión de un nombre, aunque valioso, pero solamente es un identificador temporal. Pues al decir el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, queda muy claro que el ahora ser llamados hijos de Dios y el verdaderamente ser hijos de Dios no es mentira, sino realidad y verdad. Pero como enfatiza que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, entonces el hecho de ahora ser llamados hijos de Dios no es todo el privilegio preparado para uno que cree en Jesucristo, sino que hay algo mayor. El apóstol Juan sigue además explicando que sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esta semejanza a la que se refiere el apóstol Juan y que ahora no lo poseemos es más que ser llamados hijos de Dios. Tras nuestra actual identidad de hijos hay un beneficio mayor que nos espera. Desde luego que no podemos ser divinos, pero entre lo divino y lo humano hay algo mejor que nos espera, que es mucho mayor que el privilegio de solamente ser llamados ahora hijos de Dios. Es ser semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, qué grandes implicaciones tiene este título bíblico que es aplicado por determinación de Dios a todos los que creen en su Hijo Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador de sus vidas. Eso implica que el amor de Dios el Padre no está ausente de nuestras vidas. Eso implica un gran y honorable privilegio que recibimos ni siquiera de un apóstol o pastor, ni de una iglesia en particular, sino de Dios el Padre. Eso implica nuestra mejor relación actual con Dios, pero que tras el regreso de Jesucristo nos será dado una gracia mayor que solamente el título de hijos, la cual será el ser asemejados con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que todo esto despierte en cada uno de nosotros una profunda gratitud por el amor que Dios nos tuvo desde la anterior eternidad, que nos tiene en nuestro presente y que tendrá por nosotros en la eternidad que esperamos. Gracias a Dios que voluntariamente quiso ser nuestro Padre Celestial. Donde usted se encuentra en estos momentos, póngase en oración, incline su rostro, cierre sus ojos, dígale a Dios lo siguiente: Dios eterno y amoroso, solamente soy un pecador, nada digno de ser llamado tu hijo, pero así me has querido llamar, y que así sea conocido. Me doy cuenta de tu amor, de mi privilegio y de tu plan eterno para mi vida. No me arrepiento de haber creído en tu Hijo Jesucristo y en las verdades de su evangelio. Ha valido la pena. Ahora solo te pido que me conserves en la esperanza de ser transformado a la semejanza eterna de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.